hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Sé que ya estamos en noviembre y que Halloween ya pasó, pero es que me he quedado con muchísimas ganas de dibujar algo con esta temática. Así que hoy vamos a estar dibujando una brujita súper adorable con sus calabazas voladoras. Y aunque os lo creáis o no, este dibujo es muy especial para mí porque es el primero que hago original en meses. He pensado la idea, he hecho bocetos, he hecho color chart, creado como todo el concepto detrás y es algo que hacía muchos meses que no hacía. Creo que el último año básicamente me he dedicado a hacer fanarts y a hacer retos de Draw This in Your Style, que está muy bien y yo siempre lo recomiendo cuando estamos faltos de motivación, de inspiración. Pero sí que es verdad que al final, después de realizar tantos, ya te digo, un año, es como que el cuerpo, ¿no? O algo en tu interior te pide que te sientes y dibujes. O sea, que te sientes y pienses, básicamente, ¿no? Que pienses algo. Y es que cuando estás tan desmotivado es muy difícil pensar. Y sobre todo me es muy difícil pensar porque lo miro desde el miedo. El miedo a que va a ser un desastre de dibujo, a que no voy a ser suficientemente productiva o no lo voy a terminar a tiempo, a ver que no estoy mejorando como ilustradora o como artista, sino que lo que dibujo es como, para mí es peor que lo que dibujaba años atrás. Es como que se me olvida, o sea, cuando me siento o cuando pienso que tengo que dibujar, se me olvida realmente el por qué empecé a dibujar. O sea, cuando yo empecé a dibujar no sabía dibujar. Por tanto, si he podido llegar hasta aquí, creo que es algo que se puede volver a hacer. Entonces, es cuando empiezo a pensar en las cosas que me gustan de dibujar o de ilustrar, que es porque es divertido, porque me relaja, porque es una forma en la que me puedo expresar libremente y sobre todo porque es una forma de reencontrarme conmigo misma, con mi lado más creativo y más espontáneo. Y también es un recordatorio de que está bien dibujar sin miedo, dibujar por dibujar, sin ninguna otra pretensión que la de disfrutar de lo que estás dibujando. ¿A vosotros nos pasa que sentís esa presión constantemente? La de tener que dibujar bien, la de crear contenido que se vea fenomenal. A mí, por ejemplo, hace que se me olvide realmente disfrutar. O sea, muchas veces tengo ganas de dibujar y no lo hago porque pienso que tengo que ponerme a grabar, que tengo que estar constantemente mostrando todo lo que hago, los procesos, y eso sinceramente es algo como que me echa para atrás a la hora de dibujar. Y bueno, no sé, me gustaría leeros en los comentarios si es algo que os pasa a vosotros también, porque realmente creo que es un sentimiento más común de lo que pensamos y es como si la creatividad o ser creativo fuera como una tarea más en la lista de pendientes de nuestro día. Y si soy sincera, creo que eso le quita toda la magia a lo que es la profesión de ilustrador. Bueno, y mientras sigo contando todo este rollo existencial que estoy viviendo, quería comentaros que estoy trabajando en Procreate en el iPad y que estoy pintando un boceto que ya he hecho con anterioridad. Como veis, la idea general es la de esta bruja tipo como de bosque. No es nada tenebrosa, no quería el típico Halloween de miedo terrorífico, sino algo mucho más como cozy, ya sabéis, cosas así. Entonces, no sé, creo que me ha gustado mucho dibujar este tipo de bruja. Me encanta dibujar brujas, me encanta dibujar calabazas, así que vamos, lo he disfrutado como una enana. Y también he disfrutado muchísimo de pintar con estos pinceles tan texturizados, tanto el que uso para bloquear los colores como el que uso para la línea. Son pinceles en los que trabajé hace muchos años, creo que 4 o 5 años ya, y me siguen encantando. Y lo cierto es que últimamente que estoy cambiando un poco la forma de colorear para que sea como más plana, más tipo cómic y que no requiera, o sea, quiero como expresar más, pero con menos, no sé si me explico. Y echaba mucho de menos trabajar con ellos, así que ha sido como un poco experimentar otra vez con otros materiales y la verdad que esto siempre como que te inspira a continuar dibujando. Y mientras sigo pintando calabazas, quiero comunicar algo importante para el futuro del canal. Y es que he pensado, y he pensado mucho en esto, que a partir de ahora los vídeos van a ser principalmente en español. Es una decisión que viene de un lugar muy personal porque básicamente el español es mi lengua materna y es el idioma en que pienso, en el que me expreso, en el que sueño. Y además creo que es
en el que me siento más cómoda a la hora de comunicarme en los vídeos. Y aunque llevo mucho tiempo haciendo contenido en inglés y siento que realmente he ganado mucha fluidez durante todos estos años, es verdad que muchas veces me cuesta mucho ponerme a hacer vídeos porque tengo que pensar en inglés. Y realmente no es que piense en inglés, sino es que pienso en español, luego traduzco al inglés. Por lo tanto, cuando hablo, y lo digo porque normalmente no uso guiones en los vídeos, o sea, no suelo hacer vídeos guionizados, es muy difícil para mí pensar qué tengo que decir o cómo se dice esta palabra, que a lo mejor no me sale. Y no sé, creo que al final va a ser mucho mejor el crear contenido en español y luego traducirlo al inglés que no al revés, porque es como que si la base está mal, o sea, si hablo en inglés y está mal, luego los subtítulos o los audios, todo lo que se genera automáticamente va a estar mal. Entonces creo que es mucho mejor que poder expresarme bien en español, y ahora que YouTube nos ofrece herramientas como los subtítulos automáticos o el audio automático, dependiendo del idioma, creo que es mucho más sencillo y más fácil que la base esté correcta, como hablando en español, y luego todas las traducciones y transcripciones estén perfectamente en su idioma correspondiente. Y con esto no quiero que nadie se sienta excluido. Soy muy consciente de que muchos de vosotros no sois hispanohablantes y sois de diferentes partes del mundo, y valoro muchísimo vuestro apoyo durante todo este tiempo, y por eso me voy a comprometer a que todos los vídeos tengan subtítulos de alta calidad en inglés y que también tengan su correspondiente audio traducido. Quiero que el canal siga siendo un lugar para todos, un espacio donde, sin importar de dónde seamos, podamos seguir compartiendo esta pasión por el arte y la creatividad. Creo que este cambio va a ser bastante positivo, ya que los vídeos van a ser mucho más personales y más genuinos, y además podré explicaros mis procesos de una forma más detallada y más fluida, sin la barrera del idioma. Espero de todo corazón que entendáis y apoyéis esta nueva etapa del canal, y que realmente creo que va a ser para mejor, y estoy muy emocionada por ver a dónde nos lleva. Y ahora que ya he dicho todo lo importante, nos centramos en el dibujo. Como veis, ya he hecho como las primeras bases del color, y ahora es cuando empiezo a añadir los detalles. Así que siempre empiezo por las sombras. Creo que las sombras son esenciales, aunque estoy en un proceso de, como he dicho antes, de intentar comunicar más con los dibujos haciendo menos. Antes me acuerdo que añadía un montón de detalles, de luces, de sombras, de capas. Quizá podía tener como 8 capas en el pelo para hacer este juego de diferentes rangos de colores, de sombras, de luces. Finalmente estoy como intentando eliminar eso y estoy intentando hacer lo mismo pero con menos capas. Estoy en ese proceso de limpiar mi proceso. No sé si tiene mucho sentido, pero bueno, estoy intentando como hacer algo bonito pero con simplicidad. Así que estoy trabajando en ello, y me gustan mucho los resultados de trabajar solamente con 2 o 3 capas por porción de color, es decir, el vestido base, el color verde, luego tiene su capa de sombras, luego tiene su capa de luces, y a lo mejor quizá una capa de gradiente para cambiarle un poco el tono. Eso es con lo único que estoy manejando actualmente, máximo 3 capas por bloque de color. Y encima de todo suelo colocar como algunas capas para hacer como efectos de luces, o como destellos o cosas de eso. Estoy intentando limpiar lo máximo posible el tema de las sombras y las luces. Creo que en el pasado he sufrido de mucho hiperrenderización. Bueno, no sé si eso existe, pero yo lo llamo así, que es cuando tenemos tantas capas de efectos y de cosas. Creo que se puede conseguir el mismo efecto de otra forma mucho más sencilla, como veis, con algunas sombras simples o algunos destellos simples que le dan al dibujo otro toque. Y aparte también creo que es importante añadir pues texturas o dibujos a las prendas para que no estén, o sea, sobre todo si son muy grandes y hay mucha masa de color del mismo tono, hay que intentar hacerlo lo más dinámico posible, porque si no se vuelve como muy aburrido. Si no es a través de texturas, como lo estoy haciendo yo aquí, que ya he dicho que estaba practicando mucho con las texturas, tanto de los pinceles pero también de la ropa, es esencial que le deis algún toque, ya sea pues
con un gradiente o que sea con texturas o dibujos o motivos florales o no sé, o rayas, cosas de esas. Creo que los detalles hacen que una ilustración sea mucho más entretenida de ver porque la gente se para y se pone a ver cualquier detallito mínimo que has hecho. Entonces creo que es bastante básico realmente la forma que tengo ahora mismo de pintar. Ha ido evolucionando muchísimo a través de los años. Creo que empecé muy simple, luego como que le añadí muchísimas cosas y ahora estoy otra vez como experimentando con la línea, experimentando con las expresiones, experimentando con cosas mucho más sencillas y creo que me gusta mucho cómo estoy abordando esto y los resultados que estoy teniendo. A veces estamos tan enfocados en que una ilustración tiene que tener tantas cosas y ser tan perfecta y tener, no sé, el color perfecto, la pose perfecta, 1000 millones de detalles, de capas, que nos olvidamos de que a veces haciendo algo sencillo es igual de bonito, igual de satisfactorio o más de hacer porque lo haces sin la presión que te pones a ti mismo, ¿no? Tus propias metas. Yo como siempre digo, y eso siempre lo he dicho en inglés, pero hoy lo voy a decir por primera vez en español, es que nosotros somos nuestro principal enemigo, o sea, somos la persona que más va a odiar nuestro propio arte y nuestra forma de trabajar. Así que ahora mismo lo que estoy haciendo es, cuando me siento a dibujar, solamente me concentro solamente en la tarea que estoy haciendo, ya sea buscar referencias, ya sea escoger los colores o empezar a hacer el boceto. También estoy intentando hacerlo en diferentes etapas, por ejemplo, para que no sea un proceso muy largo y muy agobiante al principio. Hago un día el boceto, al día siguiente hago los colores, otro día hago los detalles. Así que, como veis, es un proceso que poco a poco se va recuperando las ganas de dibujar. Si os ha gustado este vídeo, darle a like y suscribiros al canal. Aquí tenéis el resultado final de la ilustración con los detalles últimos. Y antes de irme, os voy a dejar a continuación un nuevo proceso. ¡Hasta luego!